Vale, pues yo creo que ahora sí que funciona, ahora sí que funciona. La idea simplemente es que los compañeros que no pueden venir puedan verlo en YouTube, puedan ver la tutoría en YouTube, ¿vale? Bien, vamos a empezar pues. Aquí creo que no tengo conexión, si no me equivoco. Ahora os lo digo seguro. Pero vamos, tampoco es importante que tenga aquí conexión o no. Vamos a ver. Aragón.org. Pues sí que tengo conexión. Perfecto. Si necesitamos algo, puedo entrar a la página. Y entonces ahora nos vamos a la otra página que os comenté, la de ISJMBC, educa.aragón.es. Entramos en psicología a distancia. Entramos en tema 1. Vale, recomendé que teníais los contenidos mínimos y que teníais un pequeño vídeo de introducción sobre el tema 1. El vídeo de introducción, no sé si lo habéis visto o no, está grabado con este mismo programita. Entonces la idea ahora que tengo es intentar grabar estas tutorías para que el que no puede venir las pueda seguir en YouTube, ¿de acuerdo? Bien, si no tenéis ninguna duda sobre cuestiones generales o tal, en cualquier momento, desde luego, que diga algo que nos cuadre o que queréis algún tipo de ampliación o algo, pues me lo decís y paramos y comentamos, ¿de acuerdo? Bien, lo único que vais a ver es que a mí me gusta mucho moverme por toda la clase y señalar en la pizarra y tal, pero claro, si quiero que me grabe la cámara, tengo que estar aquí sentado, con lo cual pues no me moveré del sitio. Vamos a empezar por la introducción a la psicología. Entonces tenemos aquí el índice de los aspectos fundamentales que vamos a ver y digamos que haremos una pequeña introducción con antecedentes históricos para ver después la psicología como ciencia y cuál es la situación actual en este momento, ¿de acuerdo? Bien, pues tenéis allí una pequeña introducción sobre cuál sería el aspecto o la definición de psicología. Siempre que empezamos a estudiar una ciencia, eso os pasará en biología, en matemáticas, etcétera, siempre se empieza por intentar definir correctamente lo que es esa ciencia, ¿vale? Y una ciencia se define normalmente en base a una serie de parámetros que son los más importantes. Entonces, todas las ciencias tienen un objeto de estudio, que es aquello sobre lo que la ciencia pretende ampliar el conocimiento, ¿vale? Todas las ciencias tienen una metodología de estudio también, que sería como lo que estamos acostumbrados a oír hablar como el método científico, pero que en realidad cada ciencia tiene el suyo propio y aún más deberíamos de decirlo en plural, los suyos propios, porque hay más de un método científico, hay bastantes. De hecho, al final de la unidad estudiaremos los 3 que más se utilizan en psicología, bueno, en psicología, en sociología, en antropología, en varias ciencias humanas se utilizan esos 3 métodos, o son los 3 que más se utilizan, ¿de acuerdo? Y también suele tener, la ciencia tiene un sujeto de estudio, es decir, hemos dicho un objeto, una metodología y un sujeto de estudio, ¿vale? Que si lo traducimos al lenguaje no científico, al lenguaje común, para entendernos, pues diríamos que toda ciencia estudia a alguien o a alguienes de algo de esos alguienes y a través de una metodología concreta, o sea, de una manera concreta.
Y esto es lo que se supone que define cualquier ciencia. Entonces, bueno, pues una vez que os lo he contado, parece relativamente fácil definir psicología, ¿no? Bueno, pues la psicología que estudia. ¿Cuál es el sujeto de estudio de la psicología? ¿Qué creéis vosotros? Dime. La mente humana, la mente como sujeto. A ver, la mente es un constructo, o sea, es un concepto que nosotros tenemos, ¿vale? La mano es algo físico, ¿no? Pero la mente, ¿cómo se toca? ¿O dónde está? Ahora pensamos que está en el cerebro, pero Aristóteles creía que estaba en el corazón. De hecho, antiguamente, yo creo que hasta el siglo XIV o XV se pensaba que estaba en el corazón. Por eso, cuando las religiones alaban la buena voluntad y el buen hecho de su Dios correspondiente, pues dicen el alabado corazón de Jesús o el bendito corazón de Jesús. No porque el corazón de Jesús fuera especialmente potente y no le dieran infartos ni nada de nada, sino porque en aquella época se pensaba que la mente residía en el corazón. Luego, mente como tal ya es una idea que inventa la psicología, que ya dice, bueno, pues todos tenemos mente. De hecho, luego veremos que a principios del siglo XVIII la corriente psicológica más importante dice que la mente que no existe, que eso es un invento nuestro para entendernos y para manejarnos, pero que no existe la mente y que hemos perdido mucho tiempo intentando estudiar la mente. O sea que la mente no es el sujeto, ¿no? ¿Cuál sería el sujeto? ¿Perdona? La conducta, si pensamos que en la conducta como sujeto, claro, la conducta no tiene identidad propia, siempre tiene que ser alguien el que tenga esa conducta. Luego, en realidad me estás diciendo el que se porta así. El sujeto sería el que tiene esa conducta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es el que tiene esa conducta? ¿O a quién estudia la psicología? Pues en principio parece que al ser humano, ¿no? Bueno, la mayor parte de los psicólogos están de acuerdo, pero hace ya bastantes años que hay psicología animal. De hecho, se está estudiando incluso la psicología de los pulpos. Se está viendo que son animales bastante más inteligentes de lo que nos parecían, bastante cariñosos y tal. Luego, no os lo digo porque estoy sacando pegas a todo, pero no es por cogeros en trampa. Hay una corriente psicológica que sí estudia las causas de la conducta, pero hay otra corriente psicológica que no le importa tanto las causas de la conducta como la propia conducta. O sea que para ellos la psicología es solo la conducta. Y hay otros que dicen que las causas de la conducta están mediadas por factores internos, que pueden ser hereditarios o no, y por factores ambientales. Entonces, pues las ciencias medioambientales serían las que estudian las causas de la conducta externa y la psicología estudiaría solo las causas de la conducta interna, ¿vale? Pista que os doy. Podríamos seguir así y todo el rato podría poneros pegas. ¿Por qué? ¿Por qué podría poneros pegas a todo lo que me estáis comentando? ¿Porque sois alumnos y todavía no llegáis a saber bien cuál es la definición de psicología? No, porque es el problema que tiene la psicología actual. No se han puesto todavía de acuerdo en crear una definición en la que estén todos de acuerdo. Y entonces hablamos más de corrientes psicológicas que de una psicología unitaria en la que todos los psicólogos lo estudiamos, pues como por ejemplo desde el punto de vista matemático, pues la suma de números naturales, 2 y 2 son 4 aquí en China, bueno, menos al ya lo diré, al secretario este del PP, que no me sale el nombre, que para él 2 y 2 eran 5, ¿no? Pues para los demás, para todo el mundo, 2 y 2 son 4, ¿no? O para el Granados, que 2 y 2 eran 2 millones. Sin embargo, en psicología no funciona la cosa así. Hay muchas corrientes y cada una de ellas tiene una definición y hace más hincapié en una o en otra, ¿vale? ¿Eso es bueno o malo? Pues yo no sé, bueno, yo sí que sé, yo pienso que es bueno, porque no solo le ocurre a la psicología, sino que le ocurre en general a casi todas las ciencias humanas. Pues os he nombrado algunas ciencias humanas que están próximas en objeto de estudio a la psicología, por ejemplo, la sociología, que tiene campos de estudio muy cercanos a la psicología social, desde enfoques distintos,
la antropología, los libros que os hago leer en realidad no son de un psicólogo, son de un antropólogo, pero resolvió muchos problemas de psicología, ¿vale? Sin embargo, él hizo el estudio desde el enfoque antropológico, o los sociólogos, etcétera. Bien. Y en todas este tipo de ciencias está ocurriendo lo mismo, hay diversos enfoques, diversas definiciones. De tal manera que antes se pensaba que había como dos grupos de ciencias, lo que serían las ciencias naturales, que eran como muy deterministas, que yo cojo una piedra, la suelto, ¡pam!, y se cae, y las ciencias humanas, que no eran tan deterministas y que por lo tanto se prestaban a muchas conjeturas e interpretaciones. Y por lo tanto se prestaban a múltiples paradigmas coetáneos, ¿vale? Si no sabéis lo que quiere decir la palabra paradigma, no os preocupéis porque lo daremos en breve. Es uno de los conceptos del estudio de la ciencia, de la filosofía de la ciencia. Pero hasta hoy en día nos estamos dando cuenta que incluso las ciencias que nos parecían tan deterministas ya no lo son tanto. Y el ejemplo que os he puesto antes de que cojo una piedra, la tiro y se cae, o cojo un vaso, lo tiro y se rompe, que parecía que era sí o sí, bueno, pues ahora resulta que desde los últimos descubrimientos y enfoques de la física, las probabilidades de que yo coja un vaso, lo suelte y caiga son del 99,9999%, pero no son el 100%. Es decir, puede haber determinados momentos o determinadas cuestiones en el universo que hagan que ese vaso no se rompa, no se caiga y no se rompa. Por lo tanto, tan determinista no era. Y empiezan a tener también otro tipo de conjeturas distintas. Por ejemplo, nadie se plantea que el vaso ese que se ha caído de repente se levante y se reconstruya, ¿no? Bueno, pues hay una probabilidad en física de que eso ocurra. Es decir, ¿que es muy remota? Pues sí, es muy remota. Pero hay una probabilidad, no es un suceso imposible. Y eso de alguna manera está acercando las ciencias humanas con las ciencias físicas. No solo a ese nivel, sino sobre todo a nivel de condicionamiento. Ahora casi no pertenece a este tema concreto, pero yo creo que es interesante saberlo. El desarrollo que más está teniendo ahora mismo la psicología es sobre todo en el campo de la neuropsicología, porque hasta ahora, y lo veremos cuando veamos uno de los apartados de la psicología, y uno de los temas es la psicobiología, es decir, cómo nos condiciona nuestro cuerpo para comportarnos de una manera determinada, porque tenemos el sistema nervioso de una manera determinada, etcétera. Y allí veremos que el cerebro era y es una de las partes del cuerpo más desconocida. De hecho, prácticamente cualquier médico es capaz de fabricar cualquier tipo de prótesis y reemplazarte una codilla, una rodilla, un codo, el corazón incluso te lo apañan y tal. Sin embargo, en el cerebro estamos empezando a aprender a tocar y a diferenciar. Pero ese aprendizaje que se está produciendo ahora muy rápidamente está implicando ya, pues que por ejemplo haya prótesis que son mandadas directamente a través del cerebro, a través de los nervios. Te colocan un brazo protésico, te colocan unas terminaciones nerviosas y eso hace que funcione, ¿no? O cosas más curiosas todavía, por ejemplo. Hoy sabemos que gran parte de la memoria, o que los centros activadores de la memoria están debajo del núcleo caudado, tampoco os preocupéis de la parte del cerebro que estoy hablando, pero bueno, de una parte del cerebro que está en el centro del cerebro, debajo del cuerpo calloso, que se activa normalmente de determinadas maneras mejor o peor, y que hay una conexión bastante directa entre los nervios eferentes de la mano derecha y el núcleo caudado, de tal manera que cuando yo me quiero acordar de algo con relativa facilidad, si lo intento memorizar con el puño derecho prieto, es más fácil que si lo hago con la mano abierta, se memoriza mejor, porque estoy activando el núcleo caudado. Es una relación que parece incluso, me dicen, bueno, me está contando un chiste. Bueno, pues no, resulta que se comprueba y efectivamente, ¿no? Y ya, por si queréis toda la información completa a nivel memorístico, si luego queréis acordaros de lo que habéis estudiado, entonces apretar el puño izquierdo y hacer memoria de lo que estabais pensando,
Y eso hará que recuperéis la información con más facilidad, ¿vale? Son curiosidades de los últimos estudios que se están realizando. Evidentemente el estudio no va simplemente porque tengo que apretar para acordarme o no, pero bueno, es una curiosidad que se descubre desde nuestra biología, ¿vale? Bueno, vuelvo a aterrizar un poco en lo que es el tema y entonces vemos que os he subrayado allí en amarillo, tenéis aquí subrayado, que hasta nuestros días los psicólogos no han conseguido ponerse de acuerdo sobre qué es la psicología y que esas divergencias, esa falta de acuerdo, empieza ya, primero sobre si es una ciencia o es una disciplina de otra ciencia. La psicología como tal nació como disciplina de la filosofía y durante mucho tiempo no había psicólogos, había filósofos. Cuando hablemos de los orígenes de la psicología, hablaremos de filósofos importantes, hablaremos de Aristóteles y hablaremos de Platón, que en el ámbito, bueno, podremos hablar de más gente, pero como no es un curso de historia de la psicología, pues nos saltaremos a Demócrito y nos saltaremos a Epicuro y nos saltaremos a mucha gente que trabajó en psicología desde el punto de vista griego y nos saltaremos a todos los medievales, pero por buscar unos antecedentes en el tiempo, aterrizaremos en Aristóteles y Platón, que hace 2500 años pues fueron los primeros que se molestaron en intentar establecer un corpus de conocimiento más o menos estable, ¿vale? Ellos eran filósofos. Y, por último, pues se sigue divergiendo también entre cuál es el objeto de estudio, si es el cerebro, si es la conducta, si es el ser humano, en fin, los contraejemplos que os he puesto cuando intentabais responder a la pregunta. Y esto se debe sobre todo a que existe muchísimas psicologías o varias psicologías, ¿vale? Cada una de esas psicologías, digamos que tiene una manera de ver la ciencia, una manera de estudiar los fenómenos que hay en esa ciencia y unos principios de los que parte, ¿vale? Ese conjunto de, digamos, núcleo de ideas centrales de las que parte, pues por ejemplo, que el ser humano se comporta porque su mente piensa, ese podría ser una idea central. Otra idea central de otro modelo podría ser el comportamiento no depende de la mente porque la mente no existe, sino que depende de la interacción con el ambiente. Esa sería otra idea central, ¿vale? Bueno, pues ese núcleo de ideas centrales, la manera de trabajar alrededor de ellas, o sea, cómo estudio yo, ¿de acuerdo? Y las consecuencias que saco es lo que antes os he nombrado como paradigma. Por lo tanto, la psicología tiene varios paradigmas. Podríamos hablar del paradigma constructivista. Tendría una serie de ideas que veremos en un momento determinado. Podríamos hablar del paradigma cognitivista. Podríamos hablar del paradigma asociacionista. Podríamos hablar del paradigma psicodinámico. De los que os he nombrado, el psicodinámico, que es el que se inventó Freud, bueno, Freud y mucha gente, pero el más famoso era Freud, hablaremos un poquito de él. Mal, pero hablaremos de él. Del cognitivista hablaremos bastante, del constructivista no nos dará mucho tiempo, pero es de los últimos que está habiendo ahora mismo. Del conductista hablaremos también porque fue el que predominó durante todo el siglo, la primera mitad del siglo XX, y más o menos nos haremos una idea de cuáles son las corrientes psicológicas más importantes, ¿vale? A la vez que hablamos de esto, veremos también que hay alrededor de la psicología un montón de pseudociencias, es decir, de gente que cree o nos quiere hacer creer que está haciendo ciencia, pero que no cumple los mínimos requisitos para que su conocimiento se considere científico. Y por lo tanto tendremos que aprender cuáles son esos requisitos. O sea, para que algo sea ciencia, aunque sea un paradigma de un tipo o de otro, tiene que cumplir unos requisitos, ¿vale? Es decir, la ciencia es un tipo de conocimiento que tiene que cumplir unos requisitos determinados. ¿Por qué tiene que cumplir esos requisitos? Bueno, pues porque a lo largo de muchísimos años hemos visto
que la mejor manera de generar conocimiento y de generar conocimiento fiable es manteniendo como mínimo esos requisitos, ¿vale? Alguno de ellos es tan simple como el hecho de que aquello que tú dices que has descubierto, los demás lo puedan replicar. Es decir, yo digo, ocurrió hace poco con no sé si os sonará, hace 2 o 3 años, un laboratorio francés, si no recuerdo qué era, en el gran acelerador de partículas, que dijo que había descubierto unos bosones que viajaban más rápidos que la velocidad de la luz. ¿Os acordáis? Durante unas semanas fue una noticia brutal hasta que se desmontó la historia. ¿Por qué se desmontó la historia? Pues claro, porque ellos, como buenos científicos, describieron toda la experiencia que habían hecho y medio mundo se lanzó a intentarla repetir. Si realmente el descubrimiento fuera cierto, en las mismas condiciones, con los mismos elementos y con las mismas máquinas, se tendría que ocurrir lo mismo en todos los lugares. ¿Qué pasó? Que no ocurrió. Y entonces, claro, como no ocurría, pues empezaron a buscar cuáles eran los posibles fallos del experimento, es decir, explicaciones alternativas. Al final encontraron que, claro, cuando estamos midiendo partículas que viajan a una velocidad más rápida que la luz, los intervalos que estamos midiendo son de millonésimas de segundo. Entonces, el aparato que tiene que medir eso tiene que ser tan sumamente preciso que probablemente, bueno, de hecho fue lo que ocurrió, la simple vibración del aparato debida al golpeteo de los rayos cósmicos, que ahora nos están aseteando a todos, aunque no nos demos cuenta, pues simplemente eso distorsiona el reloj, desvía el reloj, ¿vale? Que ya os podéis imaginar que no es mecánico. Y entonces lo que les ocurrió a los demás es que producían medidas aleatorias y unas veces salían más rápido, otras más lento, otras más tal, con lo cual pues el tal descubrimiento se vio que no era tal descubrimiento. Entre comillas, afortunadamente, porque si llega a ser verdad, se va a tomar por culo toda la física moderna. O sea, hay que rehacer la nueva, totalmente, ¿eh? Desde Einstein hasta nuestros días hay que rehacer la física completamente. O sea, que afortunadamente no era el tema. Pero eso nos permite tener la seguridad de que cuando un conocimiento se ha hecho a través de una ciencia, tiene unos requisitos que hacen que sea muy próximo o muy útil para explicar la realidad, no que sea verdadero, porque si fuera verdadero, pues una vez hecho ya no se volvería a revisar y punto. Pero sí que es muy próximo a la realidad, si es que la realidad como tal existe, es muy próximo, y si no lo es, la ciencia seguirá trabajando y se seguirá acercando. Es decir, cada vez estamos más cerca de comprender cosas cada vez más complejas. Y es el único sistema de conocimiento que nos permite eso. Todos los demás sistemas de conocimientos no nos lo permiten. Hay muchos otros sistemas de conocimiento. Por lo tanto, el sistema de conocimiento científico lo vamos a llamar racional, porque utiliza unos métodos que la razón puede hacer repetir. El resto de sistemas de conocimiento los vamos a llamar irracionales. ¿Sistemas de conocimientos irracionales? Pues todos aquellos que no se basan en métodos o en paradigmas científicos. Por ejemplo, la religión tiene un corpus de conocimiento con una ciencia, una subciencia, que es la teología que lo estudia, pero todos estos conocimientos son irracionales. Pues porque, entre otras cosas, a mí me dicen, pues mira, la Santísima Trinidad son 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Vale, y ahora yo eso lo intento replicar y ¿qué me salen? 14 personas, ninguna, a mí de momento me ha salido ninguna, quiere decir que todavía estoy esperando, ¿me entendéis? Pero ese conocimiento por sí solo os puedo decir que no es racional, que es irracional. ¿Eso quiere decir que no vale para nada? Pues haya mucha gente que le vale para muchas cosas. Bueno, pues mientras a esta gente le sirva y tenga utilidad, pues sean benditos ellos, ¿no? Perfecto. Pero sí que a la hora de intentar explicar, pues por ejemplo, el origen del hombre, pues hombre, yo me inclino más por Darwin que por el Génesis. ¿Qué queréis que os diga? ¿Vale? Pues Darwin es replicable, contrastable
Y de hecho es una de las teorías, la teoría de la evolución, que no os podéis imaginar la cantidad de millones de dólares que se llevan gastando desde prácticamente que se enunció hasta nuestros días en intentar refutarla. O sea, hay un montón de científicos de tendencias religiosas que están trabajando todo el día, todo el año, en encontrar fallos a la teoría de la evolución. Bueno, pues todavía no la han encontrado uno que funcione. Claro, les parece que encuentran muchos. De hecho, hay libros llenos de esos pseudofallos, pero cuando los analizas ves que no. Y eso es hasta bueno para la ciencia, porque cuanto más resiste una teoría los ataques para intentar demostrar que no es verdadera, más visos de verosimilitud tiene esa teoría. Entonces, si de algo estamos ahora seguros es que una de las mejores teorías que hay en la rama de todas las ciencias es la teoría de la evolución, que la hizo Darwin en 1800, parece que la escribió en 1800, ahora se me ha ido de la cabeza, pero el Big Bang me parece que fue en el 60 y tantos, pues en el 90, porque al final hasta que no le dio permiso a su mujer no la escribió, no sé si lo sabéis. Pero al final la que decidió si lo publicaba o no era su mujer, porque le dijo, mira, léete esto que es lo que me ha salido de la investigación, pero aquí va a haber hostias por todos los lados, ¿qué hago? Y la mujer lo leyó y dijo, pues nada, que nos den de hostias por todos los lados, pero públicalo. Si la mujer hubiera dicho, nada, no te metas en líos, ¿a dónde vas tú? ¿No? Pues no se hubiera publicado, se habría descubierto en otro momento, pero no la habría publicado Darwin, ¿vale? Lo digo como anécdota. Me he ido otra vez por los cerros de Úbeda. Bueno, si lo que más nos interesa ahora de este tema es tanto hacernos una idea de cómo ha ido evolucionando la psicología, pero sobre todo lo que más nos interesa, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que más me interesa que aprendáis a diferenciar es el conocimiento científico del que no lo es. Y por un motivo fundamental, y es que hay toda una serie de pseudociencias que tienen una serie de intereses muy importantes para que se mantengan. Ya os podéis imaginar qué intereses son, pues generalmente son intereses económicos, que están logrando que mucha gente que no tiene un nivel cultural adecuado no sea capaz de diferenciar entre ciencia y no ciencia. Y eso hace que en momentos, sobre todo, además los momentos son los más peligrosos, que son momentos de desesperación, cuando te dicen que tienes un problema que desde la ciencia no tiene solución o tiene muy mala solución, acudas a otro tipo de soluciones que te garantizan, entre comillas, otras personas o otras entidades desde conocimientos no científicos. Y que si yo supiera que alguna de ellas funciona o si hubiera demostrado alguna vez que alguna de ellas funciona, pues yo sería el primero que diría, mira, si no te curas del resfriado, vete a este que te dé florecitas de Bach. Pero como absolutamente todos los estudios que se han hecho han demostrado que ninguna de estas pseudociencias funciona, pues tenemos el peligro, primero, de que no nos está curando y segundo, de que en determinadas afecciones más graves no estás haciendo el método que sí tendría un resultado curativo o, si no tiene resultado curativo, al menos un resultado paliativo. Concretamente, me voy a referir a las que se están forrando, a las que están recaudando millones y millones y millones de euros en todo el mundo, ¿no? Una de ellas, que quizás es la más vergonzosa, sería la homeopatía. La homeopatía, bueno, hay un laboratorio en Estados Unidos, que es Byron, que maneja una cantidad de millones. Yo creo que la última vez que me dieron cifras manejaba del orden de 100 o 150 millones diarios de facturación. Claro, con esa cantidad de dinero, pues ha conseguido cosas que hace una cantidad de tiempo serían impensables. Por ejemplo, yo creo que hasta el año pasado había una cátedra de homeopatía en la Universidad de Zaragoza. Bueno, al final la han quitado porque es que los gritos del resto del campus de la universidad eran brutales. Pero claro, es que la tal cátedra de homeopatía estaba subvencionada íntegramente por Byron y daba, no sé si eran 2 o 3 millones de euros al año.
Entonces, pues yo me imagino que un rector dijo, bueno, vamos a dejarle allí el juguetito, pero trae aquí la pasta. Digo, pues. Pero el caso es que dices, hombre, ¿qué más demostración de que soy ciencia quiero que el que se imparta en la universidad? ¿Me entendéis? Pero la realidad es que tú terminas estudiando todo el sistema homeopático y no tiene ni pies ni cabeza. Y todas las pruebas que se han hecho de doble ciego, o sea, las pruebas, a veces uso terminología que a lo mejor no conocéis, las pruebas sistemáticas médicas que tienen que hacer para probar cualquier medicamento, cuando lanzan un medicamento al mercado, han tenido que hacer unas pruebas en las cuales varios grupos de personas que no saben si se les está aplicando el medicamento, no se les está aplicando nada o se les está aplicando un placebo, prueban el medicamento y se ven los resultados. Entonces, tiene que haber unos resultados reales. Bueno, pues la diferencia entre en este tipo de experimentos entre tratamientos homeopáticos y nada es 100% igual. Es decir, te da igual una cosa que la otra. Es normal, quiero decir, un medicamento homeopático no lleva nada, por definición, ¿vale? Si tenéis curiosidad, leer un poquito en internet, pero no de los que están a favor, sino de los que critican la homeopatía. Pero la técnica básica de la homeopatía consiste en coger el principio activo, que se supone que es el que causa la enfermedad, rebajarlo tanto que tiene muy poco poder para que te lo tomes, el cuerpo diga, sí que esto es lo que me hacía daño, vale, pues ahora reacciono al contrario y me curo, porque como tiene tan poca esencia, me curo, ¿no? Para lo cual hacen diluciones de diluciones de diluciones de diluciones. Pero a partir de me parece que es de 10K, de 10.000 veces la dilución, la probabilidad de que haya principio activo en el medicamento es prácticamente cero. Es decir, pues es lo mismo que si tiramos una gota, imaginaros, una gota de aspirina en el mar, ¿no? Lo agitamos bien y dentro de un año sacamos un vasito de agua de mar y decimos, esto es un principio homeopático de la aspirina, porque la he diluido, ¿no? Y se supone que ahí hay aspirina. Claro, yo voy a un laboratorio, lo analizo y hay trazas de todo menos de aspirina, ¿no? Bueno, pues eso es la homeopatía. Pero no solo homeopatía, pues yo os he nombrado lo de las flores de Bach, lo del tratamiento por las piedras, son toda una serie o si queréis, las miles y miles y miles de pastillas que se venden para adelgazar, ¿vale? O los miles y miles y miles de tratamientos que se venden contra la caída del cabello, ¿no? O los miles y miles y miles de imanes que se venden para magnetizar el agua. Entonces os sorprendería saber, que me quedé a bolos, cuando me enteré que el principal consumidor, o sea, que las fábricas de imanes, para lo que más fabrican imanes es para magnetizar tuberías, para magnetizar el agua, que es absolutamente inútil, es decir, el agua no se magnetiza de ninguna manera, ¿no? Bueno, pues sin embargo, el 99% del dinero que entra en la industria de los imanes es para eso. El 0,5% para hacer altavoces y el resto para fabricar resonancias magnéticas y TAG y cosas así, ¿no? Pero eso es casi marginal de pasta para ello. Entonces, bueno, pues yo me daré por contento si al final del tema tenéis alguna ligera idea para diferenciar lo que es ciencia de lo que no, y concretamente, yo os he puesto ejemplos de otras ciencias, pero concretamente hablando de la psicología, hay muchísima pseudociencia alrededor. Una de las pseudociencias más importantes fue toda la del psicoanálisis de Freud, que fue tan importante que la vamos a estudiar dentro de la psicología. Y ya os adelanto que no es psicología, porque no es replicable, porque no se puede replicar, lo que sé, el ejemplo este que os he puesto antes, ¿no? Porque, claro, la interpretación de los sueños que hacía Freud, pues era suya, pero ¿cómo vas a demostrar que cuando estás soñando con un paraguas, en realidad estás soñando con un pene? Que decía Freud, ¿no? O que cuando estás soñando con cruzar una puerta, el contenido textual del sueño soña en una puerta, en realidad el contenido latente, que decía Freud, era el acto sexual, porque la puerta simulaba una vulva, ¿no? Eso no es replicable, no es contrastable. Y a partir de allí toda
toda la construcción del psicoanálisis pues se cae por su propio peso porque no se puede demostrar. Y aparte de eso, hoy tenemos mejores explicaciones para las curaciones por psicoanálisis que la propia teoría del psicoanálisis. Hoy sabemos que las curaciones por psicoanálisis, bueno, aparte de que un tratamiento psicoanalítico nunca baja de 1 año y medio, 2 años o más, se producen generalmente por empatía con el psicoanalista. Es decir, que yo puedo aplicar principios, que de hecho se ha hecho, completamente distintos a los del psicoanálisis, contarle historias totalmente distintas, y si generamos el mismo nivel de empatía, el paciente terminará respondiendo igual, ¿vale? Entonces, eso lo sabemos hoy. Sin embargo, sigue habiendo gente que pone en su placa abajo doctor no sé cuántos psicoanalistas, ¿vale? Psicólogos no veréis muchos psicólogos psicoanalistas, porque prácticamente no hay. Pero médicos sí, hay muchos médicos psicoanalistas, porque casi todos los colegios de médicos hacen un curso de psicoanálisis de 6 meses, y entonces el que lo hace pues ya tiene un diplomita, y como en realidad allí pone doctor menganito y abajo solo pone especialista en psicoanálisis, pues quiero decir, no está regulado de otra manera, ¿vale? Y sin embargo, pues ahí está, ¿no? Pero con el psicoanálisis tenemos por ejemplo, ahora está muy de moda la programación neurolingüística o la psicología neurolingüística, que también es una pseudociencia que tampoco tiene una base muy contrastada. Tenemos también las terapias gestálticas, ¿no?, que están también muy de moda. Te vas a un sitio de estos de gente que hace cursillitos y tal, te hacen un cursillito sobre terapia gestáltica de 6 meses y ya puedes hacer terapia gestáltica, ¿no? Constelaciones familiares. Todo eso os sonará, o si no os suena, meterlo en internet y veréis que hay un mogollón de gente que se anuncia, ¿eh? Y esto, digamos, que es lo más pseudocientífico que hay, porque si me voy ya por el extremo de magias y de cuestiones irracionales, pues tenéis desde anuncios de magos, mago no sé cuántos, que además termina allí diciendo quito el mal de ojo, no sé qué, descontaminación de tal, de no sé qué, seriedad contrastada, ¿no? Le pone abajo, seriedad contrastada, eficacia probada. No sé cómo se contrastará la eficacia de un mago de estos, ¿no? Adivinos ya ni os cuento, salen hasta por la televisión, la Aramis y toda esta gente, que siempre me ha parecido vergonzoso que las televisiones les den espacios a toda esta serie de charlatanes. O, pues yo que sé, curación por las piedras, curación por los ángeles, bueno, todo este tipo de cosas que hay tan curiosas, ¿vale? Bueno, dicho todo eso, pues entraríamos un poco a centrarnos en lo que al menos sí que prácticamente todos los psicólogos se han puesto de acuerdo, y por lo tanto digamos que son los paradigmas hacia los que vamos evolucionando más o menos, ¿no? Veréis también que hay, cuando se plantea la definición de algo, un recurso muy manido, un recurso que se utiliza mucho, es hacer la definición etimológica. Entonces, bueno, pues generalmente cuando no tienes mucho que decir de algo, pues si quieres rellenar, dices etimológicamente hablando, ya haces la definición etimológica. Bueno, pues aquí, como buenos apuntes, nos empiezan haciendo la definición etimológica de la palabra. La palabra psicología viene de psico y logía. Logía viene de logos, que sería el conocimiento griego por la palabra, el logos, ¿vale? Y psique era una letra, la psi, del alfabeto griego, que viene fundamentalmente del concepto de alma. Psi, la psi, era el alma griega, ¿vale? Que sería lo más parecido a la mente que tenían los griegos, con la característica de que para la mayor parte de los griegos no había un alma, había varias almas. Luego los católicos la unifican toda en una y se la regalan a Dios. Bueno, por mi manera de hablar veréis que muy religioso no soy. De hecho, me puedo definir perfectamente como ateo.
Pero, bromas aparte, por ejemplo, para Aristóteles había tres almas. El alma concupiscente, el alma racional, que sería la que luego coge Tomás de Aquino, y el alma vegetativa. Pero para Demócrito, por ejemplo, había 7 almas. Quiere decir que el concepto de alma no es ni tan universal ni está tan claro como nos parecía. Y entonces, si os parece, pues nos quedamos allí, ¿no? Y seguimos aquí el próximo día.